El día de hoy vamos a trabajar sobre la regresión cuadrática. Hemos terminado en las presentaciones anteriores el análisis del modelo más común de regresión, que al mismo tiempo es el más sencillo, que es la regresión lineal. Ahora vamos a dar un paso adelante y vamos a comenzar a trabajar con funciones reducibles a la lineal, entre las cuales el modelo cuadrático parabólico es posiblemente el más empleado y además uno de los más sencillos. Bien, es necesario introducir como paso previo, desde el punto de vista matemático, el, la ecuación de la parábola y vamos a comenzar por su forma más sencilla. La forma más sencilla de la ecuación cuadrática es y igual x cuadrado. Esto quiere decir la x está elevado, como está claro aquí, a la segunda potencia. ¿Sí? Vamos a tratar en primer lugar de representar gráficamente utilizando el Excel esta función. Entonces, hemos tomado valores de x que tienen como una media cero, obviamente 0 al cuadrado es 0. Esto es un punto muy importante que va a ser el mínimo de nuestra función. El cuadrado de todo número diferente de 0 es positivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, menos 7 al cuadrado es más 49, porque multiplicar un número negativo por sí mismo da un resultado positivo, como hemos visto en ocasiones anteriores. Entonces, esta es la razón por la que hemos creado un intervalo de x centrado en 0, que es el punto mínimo, y con dos ramas, una rama negativa, que hemos puesto como punto de inicio menos 7 y va subiendo a menos 6, menos 5, etcétera, hasta terminar simétricamente en más 7. Estos son los valores de x. Hemos creado los valores de y utilizando una fórmula en Excel, simplemente elevando al cuadrado la x y obtenemos estos valores. El cuadrado de menos 7, 49, el cuadrado de menos 6, 36 y así sucesivamente. El cuadrado de menos 7 es igual al cuadrado de más 7, el cuadrado de menos 6 es el cuadrado de más 6. Por eso la parábola es simétrica. Este quiere decir, la línea, la parte izquierda de la curva es la imagen en el espejo de la parte contraria. ¿Sí? En primer lugar es simétrica. En segundo lugar, obviamente, tiene una curvatura muy pronunciada. Por consiguiente, la pendiente no es constante y esta es la diferencia fundamental de la línea recta. Lo que le caracteriza a la recta es que la pendiente en todos los puntos es siempre la misma. O puede ser ascendente o puede ser descendente. En cambio, la parábola tiene claramente algunas características importantes. Primero, es simétrica, en este caso respecto al origen. Segundo, tiene una pendiente variable. La pendiente es la relación entre los incrementos de x y los incrementos de y. La definición matemática de pendiente de una curva corresponde al cálculo diferencial y no lo vamos a trabajar en detalle, pero básicamente es la pendiente de la línea que es tangente a la curva en un punto. O sea, que toca la curva en un solo punto. Bien, aquí vemos claramente que toda esta rama de aquí tiene una relación declinante entre y x, es decir, toda la rama izquierda de la parábola tiene una relación declinante. La pendiente es muy pronunciada al principio y cada vez se va haciendo más pequeña. Luego alcanza un punto crítico, que es el mínimo, y finalmente la pendiente se hace positiva y en el lado derecho de la parábola encontramos que a incrementos positivos de x corresponden también incrementos positivos de y. Esta propiedad de la parábola de presentar un mínimo y además tener una pendiente cambiante es muy importante y puede ser utilizada cuando tenemos funciones en donde aparece un máximo o un mínimo y la pendiente cambia muy rápidamente. Bueno, esta es la función y igual x cuadrado. Si simplemente cambiamos el signo de esta función y en lugar de ponerle y igual x cuadrado, ponemos y igual menos x cuadrado, tenemos básicamente lo mismo, pero con la diferencia de que ahora todos los valores de y son negativos. Y yo le he cambiado un poquito aquí y he puesto y igual 10 menos x cuadrado. Y aquí tienen una variante de la anterior. La diferencia fundamental entre el segundo gráfico y el primero es que ahora la función no tiene un mínimo.
como en el caso de la función y igual a x cuadrado, si no tiene un máximo, y este máximo es este máximo se encuentra, bueno, obviamente en el valor de 10, ¿sí? En el ejemplo que hemos puesto. En todo caso, también tiene dos ramas que son simétricas y también en este caso la pendiente en la primera etapa, comenzando por la izquierda, es negativa, luego se hace cero y luego pasa a ser positiva. Bueno, estas son las características básicas en sus formas más sencillas de la ecuación parabólica. Aquí simplemente tenemos una recapitulación de lo mismo. Aquí tenemos la función y igual a x cuadrado. En la segunda parte del gráfico a mano derecha tenemos la función y igual menos x cuadrado, que ya hemos discutido, pero en general la ecuación cuadrática, como ustedes vieron posiblemente en la secundaria, es más general y tiene una ecuación que dice y igual a x cuadrado más bx más c. Recuerden que la ecuación de la recta no tenía el término cuadrático, era simplemente bx más c. Ahí hemos añadido un término cuadrático. Entonces, la ecuación de la parábola tiene tres parámetros, que son a, b y c, y vamos a tratar de estudiar detenidamente su significado. Aquí tenemos la ecuación general, yo he puesto un ejemplo. La ecuación es y igual a x cuadrado más 2x menos 24. Y lo hemos representado con un programa matemático, en este caso el Maple. Y como ven ustedes, esta parábola ya no pasa por el origen, se ha desplazado, se ha movido. Aquí es importante mencionar algo que es claro en estos ejemplos. Toda parábola que tenga un valor de a diferente de 0 para ser parabólica, tiene una concavidad. La concavidad básicamente es el cambio de la pendiente. Esto quiere decir que si la concavidad es positiva, como en este caso la parábola es cóncava hacia arriba y tiene la forma de un recipiente en el cual se puede almacenar agua, ¿sí? Entonces A va a tener un valor positivo. Pero la parábola también puede tener concavidad negativa, como se ve acá, que sería un recipiente invertido que no puede almacenar agua y si tenía agua va a perder el agua porque se riega. ¿Sí? Entonces, básicamente la parábola tiene dos tipos. Las parábolas con concavidad positiva, que tienen un mínimo, y las parábolas con concavidad negativa, que tienen un máximo. Esas son las dos formas básicas que puede tener la ecuación parabólica. En una regresión podemos no llegar al máximo y el mínimo, sino que tener solamente un segmento de la parábola, como vamos a ver en algunos ejemplos que siguen. Bueno, esto es bien importante para definir los cambios fundamentales entre la ecuación lineal y la ecuación parabólica. Ahora vamos a tratar de entender un poquito el significado de los parámetros A, B y C en la ecuación parabólica. Recuerden, la ecuación parabólica es y igual a x cuadrado más bx más c. A, que es el parámetro del término cuadrático, representa la concavidad. Si A es mayor que 0, entonces la parábola es cóncava hacia arriba, como se ve en este gráfico. Si A es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Si A es igual a 0, no hay parábola, sino que es una ecuación lineal. O sea, estaríamos en el límite de las dos. En consecuencia, el parámetro más importante que define la forma de la parábola, si su concavidad es hacia arriba o hacia abajo, positiva o negativa, es el parámetro cuadrático A. B tiene una interpretación más difícil de representar, pero lo que les puedo decir es que toda parábola tiene un punto crítico. Si A es positivo, o sea, si tenemos una concavidad positiva, la parábola tiene la forma mencionada en el gráfico de la derecha y por consiguiente es cóncava hacia arriba y tiene un mínimo. Si es que la parábola es cóncava hacia abajo, tiene un máximo. El valor de la X correspondiente al máximo, se puede mostrar fácilmente en cálculo diferencial, es igual a menos B sobre 2A. Entonces, con el valor de B, y conociendo el valor de A, yo puedo determinar muy fácilmente dónde está el mínimo o el máximo de la parábola. Y esto es bastante importante y ese es posiblemente
la funcionalidad más significativa del parámetro B. Y finalmente C nos indica fundamentalmente la ubicación de la parábola. Es decir, C, al aumentar C, la parábola va subiendo hacia arriba sin cambiar su forma ni su concavidad, y al disminuirse la parábola se desplaza hacia abajo. Vamos a parar temporalmente, vamos a suspender esta grabación para pasar a otro ambiente donde podemos ver eso con una forma más detallada. Nos hemos desplazado en este momento hacia un ambiente que es el Math Studio. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí hemos representado una parábola. Esta parábola tiene la ecuación y igual, en este caso, menos 3x cuadrado. Y vamos simplemente a utilizar una forma dinámica del gráfico que nos permite animarlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el parámetro A de menos 3 a más 3 y ver qué efecto tiene en el gráfico de la curva. Primero vamos a hacer una presentación general y vamos a reproducir. Fíjense en la curva que estamos observando. Aquí estamos moviendo el parámetro A desde menos 3 hasta más 3. Y como ustedes ven, la parábola cambia en su concavidad. Si A es negativa, entonces la concavidad es hacia abajo. Si A es 0, se convierte en una recta horizontal. Y si A es positiva, la concavidad es hacia arriba. Vamos a parar esto para verlo con un poquito más de detalle en un momento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un A de 2.25 y podemos ir bajando o subiendo el valor de A. Aquí tenemos, por ejemplo, un A igual a menos 2.5, menos 2.75, menos 3. Cuando A tiene un valor muy grande, la parábola es bastante cerrada. Al ir cambiando el A, encontramos que la parábola tiene sus ramas cada vez más abiertas. Muy abiertas, por ejemplo, aquí tenemos un A igual a menos 1.25, aquí tenemos A igual a menos 1, la parábola es muy ancha, y luego se vuelve cada vez más ancha hasta que prácticamente se convierte en una línea horizontal si A es igual a 0, y luego comienza a tomar valores positivos, y mientras los valores positivos son más altos, entonces encontramos que el valor de A hace que la parábola sea cada vez más pronunciada, más esbelta. Esta es la función de A. Entonces, básicamente, A determina la concavidad. Cuando A es positivo, como en el gráfico de este momento, la concavidad es hacia arriba. Si A es negativo, la concavidad es hacia abajo. Si la parábola es cóncava hacia abajo, tiene un máximo. Si la parábola es cóncava hacia arriba, tiene no un punto máximo, sino por el contrario, un punto mínimo. Ese es el valor de A. Les dije que el valor de B es un poco más complicado, y aquí tenemos una representación gráfica igual del valor de C. Observen ustedes que los cambios en C, aquí hacemos de nuevo girar C desde menos 3 hasta más 3. El valor de C, la ecuación es de x cuadrado más C, y C varía desde menos 3 hasta más 3. Y aquí claramente lo que estamos viendo es que C cambia la posición de la parábola, es decir, que está determinada en este caso por el punto en el cual la parábola corta el eje Y. Simplemente se desplaza a sí misma, paralela a sí misma y con la misma forma, pero cambia simplemente su ubicación. Entonces A determina la forma de la parábola y su concavidad, mientras C determina principalmente dónde está la parábola y más específicamente dónde la parábola corta el eje de las Y's. Vamos a pausar nuevamente la presentación para regresar a nuestra presentación en PowerPoint. Bien, una vez que hemos reanudado esta presentación en PowerPoint, vamos a hacer un pequeño ejemplo, nuevamente en el campo simple de la geometría analítica elemental, y
Vamos a recordar que en la presentación anterior, cuando analizábamos la recta, encontrábamos que la línea recta fundamentalmente puede estar definida con dos puntos. Es decir, yo tengo dos puntos diferentes entre sí, yo puedo trazar una recta y una única recta que une a esos dos puntos. En el caso de la parábola, su ecuación es y igual a x cuadrado más bx más c. Por consiguiente, yo tengo tres parámetros que necesitan ser definidos, a, b y c. Para encontrar tres parámetros, yo tengo que resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por consiguiente, no necesito dos puntos, sino tres puntos. Yo quiero simplemente plantearles un ejercicio, no lo vamos a resolver en detalle porque simplemente quiero mostrarles la estructura. En este ejercicio yo tengo tres puntos, el punto P sub 1 de coordenadas 2, 3, representado en el gráfico, el punto P sub 2 de coordenadas menos 4, 1, y el punto P sub 3 de coordenadas 7, 4. Estos tres puntos están representados en el gráfico. Yo he trazado con línea punteada verde una posible parábola aproximada a mano que puede pasar exactamente por estos tres puntos. ¿Cómo puedo obtener yo la ecuación de la parábola que pasa por estos tres puntos? Simplemente yo tengo la ecuación general de la parábola que me dice y igual a x cuadrado más bx más c. Si yo reemplazo en cada uno de los puntos, comenzando por p sub 1, el valor de y por y sub 1, que es 3, y el valor de x por 2, tendríamos 3 igual a x cuadrado, que sería 4a más 2b, que es b por x, más c. Luego, si hago lo mismo con p sub 2, reemplazando las coordenadas x igual a 4 y y igual menos 1, tengo la segunda ecuación, que en este caso me dice menos 1, que es el valor de y, es igual a 16a, porque 4 es x y 4 cuadrado es 16, más 4b más c. Y finalmente tengo la tercera ecuación que dice 4, que es y3, es igual a 49a, 7 al cuadrado, más 7b más c. Con esto tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Este sistema puede resolverse, no les doy este momento la solución del sistema, porque tomaría un poquito más de tiempo, pero resolviendo el sistema yo encuentro que A es igual a 11 quinceavos, B es igual a menos 32 quintos y C igual a 193 quinceavos. Esto puede resolverse usando determinantes, como hicimos en las clases anteriores, o usando álgebra matricial o cualquier otro método de resolver de un sistema simultáneo de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por consiguiente, la ecuación de la parábola sería y igual 11 quinceavos x cuadrado menos 32 quinceavos x más 193 quinceavos. Esta es la parábola que pasa, en este caso, por estos tres puntos. Bien, esto era simplemente un pequeño ejercicio y que nos puede permitir familiarizarnos más claramente con la geometría analítica. Luego viene la aplicación principal. La aplicación principal consistiría en encontrar un sistema de ecuaciones por el método de los mínimos cuadrados que me permita resolver una regresión parabólica. Una regresión parabólica básicamente es una regresión donde yo observo que los puntos normalmente no siguen una estructura lineal. En la nube de puntos tenemos una forma que no es lineal, que puede ser parabólica, y yo buscaría encontrar la parábola que más cerca pasa por todos los puntos. La ecuación de la parábola tiene tres parámetros, A, B y C, por consiguiente yo necesito un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Aplicando una deducción similar, que no vamos a repetir por razones de tiempo, a la deducción que nosotros hicimos del método de los mínimos cuadrados, esto quiere decir encontrando una función U, que sería la sumatoria de los cuadrados de los errores, y haciéndole que se minimice, encontramos estas ecuaciones que están presentadas aquí, que son las llamadas ecuaciones normales de la regresión parabólica, donde tenemos A multiplicado por sumatoria de x cuadrado más B multiplicado por sumatoria de x más n veces C igual y. Esto es fácil de recordar, ya que lo que estamos es reproduciendo la ecuación de la parábola, y igual a x cuadrado más bx más c. Solamente que en B tenemos, en vez de y tenemos sumatoria de y ponemos sumatorias en todas las demás,
Por consiguiente, nos queda A por sumatoria de X cuadrado más B por sumatoria de X más C, que sería por sumatoria de unos, que nos da NC. La segunda ecuación es idéntica a la anterior, solamente que en las sumatorias ha habido todas las sumatorias anteriores en su interior han sido multiplicadas por X, entonces ya no tenemos sumatoria de X cuadrado, sino sumatoria de X cubo. En lugar de sumatoria de X tenemos sumatoria de X cuadrado y en lugar de N tenemos sumatoria de X y a la sumatoria de Y le hemos transformado en sumatoria de XY. De la misma manera, la tercera ecuación se obtiene aumentando un grado en las X, de tal manera que en vez de X cubo tenemos X cuarta, la X cuadrada pasa a X cubo, la X pasa a X cuadrado y tenemos sumatoria de X cuadrado de Y. Con un poco de paciencia, ustedes pueden hacer un ejercicio, encontrar cómo se forman estas ecuaciones, si quieren repetir la demostración anterior que hicimos sobre el modelo lineal. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña aplicación que consiste simplemente en aplicar estas fórmulas en un ejemplo sencillo en Excel. Yo he partido nuevamente de dos variables, X, que en este caso varía de 1 a 7, Y, que toma los siguientes valores, 0, 3, 5, 8, 6, 4, menos 2. Entonces, quiero ver si es que, ¿qué modelo podría aplicar? El primer paso que es fundamental, y esto es muy importante, es decidir si es que tiene o no tiene sentido correr un modelo parabólico, o si por el contrario, podemos correr un modelo lineal y este resulta satisfactorio. Por el principio de la parsimonia, que básicamente dice que yo tengo que encontrar el modelo más sencillo de todos los modelos y que pueden construirse. Si es que el modelo lineal funciona bien, no es necesario complicarlo y hacer un modelo parabólico. Bueno, entonces yo represento los puntos X y esto lo puedo hacer en Excel muy fácilmente. Yo les he planteado en esta pantalla simplemente una imagen con los resultados obtenidos. Aquí tenemos la representación de los 7 puntos en el primer gráfico. Si vemos que está ubicado en el centro de la pantalla. Si vemos esta representación, es bastante claro que la relación entre X y Y no es lineal. Esto quiere decir que tenemos una relación ascendente al principio. Tenemos un punto máximo que debe estar más o menos cuando X vale 4. Y luego tenemos una relación descendente. Entonces tenemos una relación que sube en una parte del dominio, luego alcanza un punto máximo y finalmente declina. Por consiguiente, obviamente, si yo hago una regresión lineal, no voy a capturar nada de esto, porque la recta, por definición, tiene pendiente constante y no tiene máximos ni mínimos. En consecuencia, decido aplicar un modelo parabólico. Entonces, aquí están las ecuaciones lineales, las ecuaciones normales de la regresión parabólica, y las voy a aplicar. Entonces, debo recordar que yo necesito los coeficientes y que estos coeficientes son un poquito más complicados que en el caso de la regresión lineal. Tenemos sumatoria de X cuarta, de X cubo, de X cuadrado, de X, y luego también tenemos sumatoria de Y, sumatoria de XY y sumatoria de X cuadrado Y. Todo esto lo puedo construir aquí. Entonces yo tengo los X y las Y, tengo las N que van de 1 a 7, y luego yo creo una columna que se llama X cuadrado, otra columna que se llama X cubo, y calculo con las fórmulas habituales de Excel los contenidos de esas columnas para cada uno de los valores de X, una tercera columna que se llama X cuarta, una quinta columna que se llama XY y una sexta columna que se llamaría X cuadrado Y. Yo calculo los valores de todas estas en la tablita y finalmente saco los totales aplicando la función suma, que es la sumatoria, que tiene el Excel. Y obtengo que N, que es el número de observaciones, vale 7, la sumatoria de X 28, la sumatoria de Y 24, la sumatoria de X cuadrado 140, y así sucesivamente. Aquí están todos los valores de la sumatoria. Y yo con esto puedo construir mi sistema de ecuaciones que está planteado en amarillo en el lado izquierdo de la gráfica. Entonces yo tengo 140 veces A, que es A multiplicado por sumatoria de X cuadrado, y la sumatoria de X cuadrado es 140, como ustedes ven aquí en la tabla, y así sucesivamente. Entonces yo construyo A por sumatoria de X cuadrado más B por sumatoria de X más NC, que es 7C, 140X más 28B, que es sumatoria de X,
más 7C igual sumatoria de Y, que es 24. De la misma manera que construyo la segunda y la tercera ecuación. Entonces, como ustedes ven en este segmento que está resaltado en amarillo, encontramos las tres ecuaciones con tres incógnitas que son A, B y C. Yo puedo resolver el sistema, en este caso con el apoyo de Excel. Yo puedo utilizar álgebra matricial, que para ecuaciones un poquito más grandes que las de 2x2 que habíamos analizado, es el método más rápido. Si ustedes están trabajando en un entorno de Excel, entonces tienen que encontrar la matriz de los coeficientes del sistema, que les llamamos A, que era básicamente la matriz cuyo determinante podíamos calcular antes, que en este caso son 140, 784, 4.976, la primera columna, la segunda columna son los multiplicadores de B, y la tercera columna son los coeficientes de C. Voy a poner los términos de independientes dentro de un vector que se llama B, minúscula, que son 24, 93 y 381. Esto no les voy a explicar en detalle, pero en Excel pueden obtener la inversa, la matriz inversa de A, que les permite resolver el sistema. Aquí van a tener una fórmula, aplican la fórmula. Esto no es tan sencillo, depende de la versión de Excel que ustedes estén utilizando. En Excel 365 es sumamente fácil y obtenemos la inversa de A. Si multiplicamos matricialmente la inversa de A por B, obtenemos los valores de X, o sea, de las incógnitas. Y esto nos da que A es igual a menos 0.89, B es igual a 7.04 y C es igual a menos 6.86. Graficando en la parábola y los puntos en un nuevo gráfico en Excel, obtenemos el gráfico de la sección inferior izquierda, donde vemos la parábola, que está representada en azul, y que pasa muy cerca de los puntos indicados que están representados en rojo. Y por otro lado tenemos los puntos iniciales, que ya no están en azul, como les había mencionado, sino que están en rojo. Vemos que el modelo funciona bastante bien, que la ecuación de la parábola efectivamente se acerca mucho a la nube de puntos, y de esa manera podemos resolver un ejemplo bastante sencillo. Ahora, en los últimos minutos de esta presentación, voy a explicarles algunos ejemplos prácticos, un poco más complejos, de aplicaciones de regresiones parabólicas en el mundo real de temas ambientales y sociales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es un modelo que se desarrolló para la Amazonía ecuatoriana a partir del censo del 2010, donde hemos utilizado indicadores sociales y ambientales al nivel más detallado que tiene el censo. El censo está dividido geográficamente en provincias, cantones y parroquias, pero las parroquias todavía son extensiones muy grandes. Entonces, las parroquias en los equipos del censo se dividen en zonas y sectores. El sector es el elemento más pequeño geográfico que se puede sintetizar en el censo, y en la Amazonía hay aproximadamente, tomando solo el sector rural, varios miles de sectores. Me parece que son algo así como 5.000. Para cada uno de estos sectores hemos calculado dos variables. En el eje de las X tenemos la proporción de bosque intervenido. Esto quiere decir que hemos tomado una foto satelital, digamos un mapa satelital de los sectores, y hemos calculado utilizando ArcGIS o un software similar como QGIS, la proporción deforestada de cada sector, y esta proporción varía entre 0, si el sector es completamente cubierto por bosque primario, hasta 1, donde queda completamente deforestado, no queda ni un árbol, solo está un potrero, ¿sí? Y por otro lado hemos representado, tomando en cuenta que todos los sectores que estamos analizando tienen población, las condiciones de vida de la población en cada uno de esos sectores, utilizando indicadores de educación, salud, etcétera. 19 indicadores. Bueno, cada punto entonces tiene dos coordenadas. La coordenada X me representa
el porcentaje de deforestación y la coordenada IEM me representa las condiciones de vida. La gran pregunta que queremos tratar de responder con estos modelos es ¿hasta qué punto la deforestación en Ecuador mejora las condiciones de vida de los campesinos que deforestan? Esto es algo muy importante porque el campesino corta la selva para obtener una mejora en sus ingresos y en sus condiciones económicas. Bien, el modelo que está basado como les dije, en varios miles de sectores en la Amazonía ecuatoriana, en este caso en el 2010, se puede construir a base de la nube de puntos que están representados en café. Luego hemos hecho una regresión parabólica y la regresión parabólica que está representada en rojo tiene un máximo y nos indica algo muy interesante, y es que si existe una mejora en las condiciones de vida en el largo plazo, entre los campesinos que son los agentes inmediatos de la deforestación en la Amazonía, esta mejora es muy pequeña, por un lado, y por otro lado, solamente se da en las etapas iniciales de la deforestación. Es decir, cuando comienza la deforestación, efectivamente por dos cosas, por la venta de la madera y por otro lado, porque la fertilidad del suelo amazónico todavía es algo importante, se obtiene mejor. Llega a un punto que está más o menos en la mitad, o sea, cuando el 50% del terreno está deforestado, se encuentran las mejores condiciones de vida de los campesinos y luego las condiciones de vida tienden a declinar, básicamente porque la productividad de la tierra en Amazonía, en los suelos amazónicos, es muy baja, los suelos no son aptos para la agricultura en general y en la medida que disminuye la fertilidad hasta casi agotar la vocación agrícola del suelo, el campesino comienza a empobrecerse de nuevo. El resultado es que al final el campesino queda en condiciones de vida bastante comparables a las anteriores. Entonces, en resumen, las ventajas sociales obtenidas por la deforestación por parte de los campesinos son transitorias y lo que queda de mejora neta en las condiciones de vida es muy limitado. Este modelo tiene algunos problemas metodológicos, principalmente que solo hay dos variables, que son el índice social y la tasa de deforestación, cuando las condiciones de vida de los campesinos dependen de muchas otras cosas. Y en segundo lugar, que es un modelo espacial. Esto quiere decir que es un modelo en el cual no se toma en cuenta la ubicación de los sectores y esto hace que haya lo que se llama una autocorrelación entre los errores. Para que requiere ese problema metodológico al cual no me voy a referir en detalle, hemos hecho un modelo mucho más complicado, que es el que finalmente publicamos. Esto fue publicado en el libro Está agotado el periodo petrolero en Ecuador, publicado en el 2017. Y el siguiente modelo, que es este, lo hemos publicado con el reporte del panel científico amazónico en la parte del Ecuador en el capítulo 18. Aquí hacemos un análisis mucho más complejo, esto está en inglés, y hemos creado un nuevo modelo que se basa en una regresión múltiple que incluye muchas variables de control y sobre todo tiene control por autocorrelación espacial. Los resultados son bastante semejantes. Hay una parábola que nos indica que de todas maneras hay una mínima mejora en las condiciones de vida, comparando el final del proceso de deforestación con el comienzo, pero esta mejora, en primer lugar, es muy pequeña y en segundo lugar, en la última fase también hay un momento ligeramente declinante. Entonces, esta es una aplicación muy interesante que nos dice que en realidad el aporte neto en el largo plazo de la deforestación a la mejora en las condiciones de vida de la población amazónica, si bien existe, es sumamente bajo, es prácticamente insignificante y por consiguiente la deforestación y la agricultura basada en la deforestación a la larga no conducen a mejoras sociales perdurables y significativas, como ocurriría si los suelos amazónicos tendrían otra estructura. Finalmente, quiero mostrarles una última aplicación más de tipo socioeconómica, donde se ve la relación entre, por un lado, el nivel educativo de la población a través de los años de escolaridad de la población adulta, y en segundo lugar, sus ingresos salariales. Y hemos dividido la población en dos grupos. Esto se basó en la encuesta de condiciones de vida, me parece, del año 95, pero se ha mantenido, si analizan las encuestas de hogares en la actualidad. Y aquí tenemos, en realidad,
dos variables. Por un lado, el nivel educativo, por otro lado, los ingresos de la población asalariada, pero también hemos incluido una tercera variable que es la etnicidad. Hemos hecho una regresión para los indígenas y una regresión para los no indígenas. Los indígenas están en la curva lila y los no indígenas están en la curva eh, negra o azul. Lo que se ve por un lado es que hay una enorme discriminación étnica. Esto quiere decir que los salarios de los indígenas, aún tomando en cuenta su nivel educativo, para el mismo nivel educativo son muy inferiores a los salarios de la población indígena, lo que implica un factor de discriminación étnica en el mercado laboral ecuatoriano. Y por otro lado, también se observa claramente que el único segmento en el cual mejoran los ingresos en ambos casos es en la educación superior. Esto significa que esto se llama retornos educativos. En la medida en que aumenta el nivel de educación, los salarios tienden que aumentar cada vez más rápido, de una forma mucho más pronunciada. Por eso no hemos utilizado regresiones lineales del modelo lineal, sino el modelo parabólico. Muchas gracias. Con esto terminamos la presentación de hoy.